Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto ya con el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre esta falta de consensos o acuerdos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual terminó en una devolución de la cuarta terna que envió la Corte Nacional de Justicia. De momento sigue el doctor Murillo en funciones de encargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar en este medio de comunicación. A la orden. Gracias, doctor Murillo. Sí, tenemos algún retorno por ahí, pero doctor Murillo, ahora está un poco en manos de la Corte Constitucional esta resolución por el supuesto incumplimiento de una sentencia. ¿Es esto lo que se espera ya en los próximos días? Y esto podría de alguna forma frenar su encargo en el Consejo de la Judicatura. ¿Le preocupa esto? No, en absoluto. Yo he comparecido ahora a la audiencia fijada por la Corte Constitucional, por el Pleno, para dar cuenta de lo que me ha correspondido a mí en las disposiciones que tiene esa sentencia. Esto es, activar el mecanismo de selección del vocal de la fuente de la Corte Nacional de Justicia que presidirá el Consejo de la Judicatura. Yo recibí la notificación de la sentencia, al día siguiente envié el oficio activando y pidiendo que active el Consejo de Participación Ciudadana ese proceso. Es decir, no me demoré, sino al día siguiente de la notificación. Luego se estableció que hemos de pedir disculpas públicas al señor doctor Román en nuestros sitios web de la función judicial y mediante oficio. Eso se cumplió inmediatamente. Por último, que se le pague $5,000 como reparación material. Así lo consideró la Corte. El Consejo de la Judicatura cubrió ese valor, se le depositó o se le transfirió a la cuenta del señor doctor Álvaro Román Márquez. Y por último, en noviembre solicité yo 5 días de licencia con cargo a vacaciones, y el doctor Román actuó en esos 5 días como presidente del Consejo de la Judicatura conforme la sentencia de la Corte. Asistió a 2 sesiones, una extraordinaria y una ordinaria. Y de esa manera hemos cumplido integralmente la sentencia. De mi parte no ha habido ninguna demora y de mi parte, y esto quiero que quede claro, nunca hubo un interés de asumir o de perseguir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y yo asumí una responsabilidad cuando el organismo, por la renuncia de la señora Maldonado, se vio sin su titular. Y el Pleno fue quien me designó, y yo he venido haciendo un trabajo técnico serio, y de ello puedo dar cuenta en el año 22 los logros y objetivos conseguidos, y voy a dar, si así el tiempo lo permite, el informe de labores a la Asamblea Nacional como rendición de cuentas. Tenemos productos y objetivos específicos e importantísimos que no se habían conseguido antes, se han conseguido bajo la presidencia encargada de Fausto Murillo Fierro. No obstante de lo que usted nos menciona, doctor Murillo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y varios de los jueces de este organismo han pensado que es una burla lo que se ha hecho con la Corte Nacional de Justicia, con cuando ya se devolvió la cuarta terna que han presentado, independientemente de las que presentó por su lado el doctor Iván Saquicela, después la última que presentaron en consenso, y a esto el doctor Saquicela ha dicho o lo ha interpretado así como una acción organizada para tenerlo a usted ya más de 10 meses al frente del Consejo de la Judicatura. Acción organizada, mencionaba el doctor Saquicela. ¿Cuál es su lectura o su respuesta? Yo no puedo más que referirme a lo que a mí me ha ordenado la sentencia: activar el mecanismo de selección, y ya el proceso del envío de la terna, de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de si viene la quinta, eso es potestad de la Corte Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana. Nada tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, nada tiene que hacer Fausto Murillo en ese proceso, y nada ha hecho. Yo me he mantenido distante, no tengo, repito, el único interés mío al asumir esta responsabilidad es trabajar como he venido trabajando hasta el día en que sea legalmente reemplazado conforme los procedimientos constitucionales y legales.
que en ellos no tiene nada que hacer el Consejo de la Judicatura. Y usted nos ha mencionado lo que ha dicho seguramente hoy en la audiencia en la Corte Constitucional. No obstante, ahí se plantea un supuesto incumplimiento de sentencia porque no se ha dado precisamente la celeridad que debió darse o debería haberse dado para la designación del delegado de la Corte Nacional de Justicia. Por eso le preguntaba su lectura sobre esto. Usted es parte de la función judicial, ha sido parte también de esta audiencia con su intervención y algo no anda bien. 5 ternas o iríamos ya para la 5ª terna, algo no anda bien en la función judicial. Bueno, aquí debo explicar lo siguiente. La sentencia establece obligaciones de cumplimiento para varios involucrados, entre otros el Consejo de la Judicatura y el presidente Fausto Murillo. Yo he dado cuenta de ese cumplimiento. Han comparecido todos los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para dar cuenta si han cumplido o no la sentencia. A ellos les compete. También ha comparecido el señor doctor Álvaro Román como activador o accionante de esa acción extraordinaria de protección. También ha comparecido el señor doctor Iván Saquicela, todos con sus abogados, y tienen que la Corte valorar las exposiciones y la documentación que cada quien haya presentado, haciendo una valoración y apreciación. ¿Quién ha cumplido? Si todos han cumplido o no han cumplido algunos, unos parte, otro parte, eso ya es la decisión de la Corte Constitucional. A mí no me corresponde decir o pronunciarme si A o B cumplió. A mí lo que me corresponde es como institución y como presidente, y yo lo he hecho conforme me corresponde porque es mi deber y mi responsabilidad. Ahora, respecto de esta decisión que todavía no se adopta en cuanto a la designación del delegado de la Corte Nacional de Justicia, los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social básicamente estarían, se ha dicho, poniéndose la soga al cuello. Y esto porque una de las opciones de la Corte Constitucional podría ser, en el evento de que se determine el incumplimiento de esta sentencia, la destitución de sus cargos. En paralelo, desde la Asamblea Nacional, quienes integran la mayoría del legislativo ya han insistido en la necesidad de destituirlos de sus cargos. Luis Almeida decía ayer en este mismo espacio que él no duda que haya habido un acuerdo entre Hernán Ulloa y usted, Fausto Murillo, para mantenerlo en el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que han dicho varios sectores. Iván Saquicela, en una acción organizada. Luis Almeida, que hay un acuerdo entre ustedes. ¿Qué le respondería a usted? Falacias e infamias. No olvidemos que la Corte Constitucional en la sentencia reconoce y dice que quien debe estar en el Consejo de la Judicatura presidiendo temporalmente es Fausto Murillo. Así lo dice la sentencia y legitimó o aceptó la decisión que adoptó el Pleno el 3 de febrero del 2022. Sobre las falacias y las infamias que usted acaba de señalar, tendrán que demostrar. Yo no tengo ningún acuerdo en mi vida, jamás hago acuerdos bajo la mesa. Todas mis actuaciones son transparentes y a la luz pública desde que soy servidor público y desde que soy vocal del Consejo de la Judicatura. A mí no me puede tachar nadie en eso. Tengo mi frente limpia, tengo mi trayectoria, tengo mi dignidad y yo no voy a permitir que nadie, por más autoridad que sea, que manche mi nombre. En esta ola de cuestionamientos que se han dado, en lo que me he referido, por ejemplo, al tema de los acuerdos, supuestos acuerdos, por un lado, lo que ha denunciado Luis Almeida y otros sectores, pero también hay un cuestionamiento serio a este Consejo de la Judicatura, a esta actuación y principalmente a estos más de 10 meses en funciones. ¿Cuáles son los problemas que hoy por hoy enfrenta el Consejo de la Judicatura? Porque es una función judicial seriamente cuestionada, jueces que se los ha cuestionado por este supuesto abuso del derecho, cuando se ha otorgado acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, todo lo que ocurre alrededor de la justicia, y es precisamente con ustedes al frente del Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son los principales problemas que usted considera que enfrenta el sector? Excelente pregunta, me permite. Yo pudiese tener un programa, si usted me facilita, para explicarle los logros y los... Esperamos que nos acepte la invitación, porque le hemos hecho invitaciones. Claro, yo he aceptado en la medida de las circunstancias que me han permitido. Pero le voy a responder
a lo que usted acaba de señalar. Se cuestionan decisiones jurisdiccionales, es decir, decisiones de los jueces, fundamentalmente jueces de garantías constitucionales y de garantías penitenciarias y jueces penales. Esas decisiones, nada tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, son los jueces superiores de esos jueces inferiores que han hecho lo que usted está cuestionando y la ciudadanía ha cuestionado, los que tienen que corregir y atender las declaraciones jurisdiccionales previas para que el Consejo de la Judicatura pueda ejercer su potestad disciplinaria, pueda en un debido proceso ratificar su inocencia o destituir, como lo hemos hecho a lo largo de la administración. 93 jueces han sido destituidos por esta administración. Pero sin embargo, siguen incurriendo ciertos jueces que son la excepción, pero que se ponen del lado de la delincuencia y del crimen organizado, en lugar de ponerse como los muchos jueces buenos que hay, del lado de la justicia y de la legalidad. Lo que usted habla de la administración de justicia es por el accionar de los jueces, no el accionar del Consejo de la Judicatura. He dicho yo, no somos responsables del proceso de selección que hoy por hoy tiene a los jueces que están en funciones. La gran mayoría, yo dije en una declaración, el 99.9% de jueces que están en funciones son fruto de los procesos llevados en las administraciones del ingeniero pero de alguna Pablo forma Rodríguez y del señor doctor Gustavo Ya. Pero de alguna forma ustedes también podrán vigilar ciertas actuaciones, lo hicieron en su momento y de forma acelerada y al menos ágil, cuando el doctor Saquicela aparentemente se había guardado en el cajón el proceso de extradición de Rafael Correa, lo suspendieron inmediatamente. En estos casos quizás son más graves, la ciudadanía, los operadores de justicia, los usuarios del sistema de justicia también están pendientes de acciones por parte del Consejo de la Judicatura para jueces que muchos de ellos continúan actuando. Acabamos de destituir el día sábado una sala completa de la Corte Provincial de Guayas, siguiendo el debido proceso, denuncia o disposición de órgano jurisdiccional, declaratoria, debido proceso y destitución. Nosotros no actuamos precipitadamente. Precisamente cuando se dan los presupuestos que establece la ley, actuamos respetando el proceso, porque no podemos permitir que un impresentable sea separado sin observar el debido proceso y que más tarde por una acción regrese y tengamos que restituirlo. Lo que usted acaba de señalar, aparentemente el señor doctor Saquicela se guardó en la gaveta 11 meses. No, la declaratoria jurisdiccional previa establece que se guardó 6 meses, pero consideró que no era negligencia manifiesta. Y le pidieron Por eso disculpas. levantamos la medida y le restituimos en el cargo y se le pagó la remuneración por los 45 días que estuvo suspendido. Y le pidieron disculpas. Así mandó la sentencia y nosotros cumplimos, como ha mandado la sentencia de la Corte Constitucional en el caso del señor doctor Román, y hemos cumplido, porque así está el sistema. Nosotros entonces, no si les pidieron disculpas, no eran tan impresentables. ¿Perdón? Si les pidieron disculpas y les repararon económicamente, no eran tan impresentables. Cuando se toma una medida preventiva de suspensión y el órgano superior, como fue el caso del señor doctor Saquicela, no hizo la declaración jurisdiccional previa, corresponde lo que acabamos de hacer. Pero hay casos, y debo señalarle, el Consejo de la Judicatura destituyó a un expresidente de la Corte Provincial de Guayas. Se lo está enjuiciando penalmente y el Consejo de la Judicatura se presenta como acusador particular. Y en pocos días tendrá que la Corte Nacional de Justicia, la Sala Penal, pronunciarse en sentencia. Doctor Murillo, y quiero también referirme a algo que se escuchó el 1 de enero, cuando los 3 integrantes de la terna presentaban sus propuestas de trabajo, quienes aspiraban para entonces ser alguno de ellos, reemplazarle a usted, que mantiene estas funciones de presidente del Consejo de la Judicatura. Wilman Terán hablaba
de una baja ejecución del presupuesto en el Consejo de la Judicatura. En paralelo, en el sector justicia hay muchas quejas por falta de papel, de esferográficos, de computadoras, de personal, falta de fiscales en algunos casos también, de nombramientos. ¿Cuán tranquilo le deja o qué tan tranquilo duerme usted con todos estos pendientes de la justicia cuando ya lleva tantos meses al frente? Pendientes de la justicia, hemos emprendido en este año 2022, bajo la presidencia de Fausto Murillo, en la selección de 14 jueces previamente creamos la unidad especializada para juzgar 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Un proceso intachable, que hubo detractores, como siempre, pero el Consejo de la Judicatura, presidido por Fausto Murillo, el 8 de diciembre le presentó al país esa unidad con sus 14 jueces y su equipo de apoyo. Esa es una cuestión objetiva. Hemos designado 76 fiscales en un trabajo conjunto con la señora fiscal general. Hemos designado 76 defensores públicos en un trabajo conjunto con el director público general. Hemos designado 68 jueces. Esas son cosas tangibles. Wilman Terán se refería a una ineficiente ejecución del presupuesto. El doctor Terán, Wilman, se refería a una ineficiente ejecución del presupuesto en el Consejo de la Judicatura, lo cual redundaba al final en una falta de inversión en ciertos sectores, en ciertas áreas que requiere la función judicial. Le explico. No he escuchado yo al doctor Terán esa expresión, entiendo que usted la transmite fehacientemente, pero lo que le debo decir es que en todas las provincias se ha ejecutado el 99.9% del presupuesto asignado. Unas más, unas menos, pero en el promedio llega al 99.9%. Sobre lo que ha dicho el doctor Terán, posiblemente se refiera al tema del proyecto de modernización de la función judicial en el campo tecnológico. Ese proceso está liderado por el señor vocal Javier Muñoz de Intriago. Lo que ocurre, se acuerda, estoy pidiendo un informe, lo que ocurre es que algunos procesos no concluyeron a través del CERCOP, porque ciertos oferentes se retractaron o no pudieron cumplir con esas ofertas. Eso es lo que ha ocurrido en ese campo específico que tiene un presupuesto diferenciado, que es un proyecto de $64 millones que fue aprobado por Semplades y gestionado por esta administración. Eso es lo que ha ocurrido. Hemos entregado 4.500 computadoras y hoy por hoy todos los jueces del país y todos los secretarios del país tienen computadoras nuevas. Estamos la próxima semana por empezar la entrega de más de 550 escáneres a nivel nacional. Esos son trabajos. Hemos creado unidades de garantías penitenciarias. La baja del hacinamiento en las cárceles es por acción de los jueces de garantías penitenciarias que nosotros hemos implementado. Dependencias que en más de 10 años nadie las había implementado. De tal manera que yo estoy muy tranquilo con el trabajo realizado. Hemos obtenido logros importantes. Los cooperantes internacionales, la Unión Europea, la Embajada Americana confía en este Consejo de la Judicatura y hemos venido trabajando de la mano. De tal manera que a mí no me quita el sueño las expresiones de quienes son detractores del Consejo de la Judicatura, porque yo he hecho un trabajo técnico, apolítico, fuera de la política, y quizá por eso los dardos van en contra de esta administración. Usted dice que la Embajada Americana confía en este Consejo de la Judicatura, pero las declaraciones del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Michael Fitzpatrick, eran precisamente cuestionando a los jueces, cuestionando al sistema judicial ecuatoriano. No creo, o al menos mi lectura no es que haya tal respaldo como usted lo menciona. Claramente lo ha dicho usted. La ciudadanía cuestiona a los jueces, a ciertos jueces. El embajador lo hizo también. Jueces. La Embajada Americana cuestiona las decisiones de ciertos jueces. El Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, cuestiona ciertas decisiones de ciertos jueces que, como he dicho, se ponen del lado de la delincuencia y de la corrupción y no del lado de la justicia y de la legalidad. Usted debe haber, y usted es un periodista informado, cuando hicimos el lanzamiento de este concurso para la selección
de los jueces de esta unidad especializada. Estuvo el embajador de Estados Unidos y estuvo el embajador de la Unión Europea. El 8 de diciembre, cuando entregamos y presentamos, igualmente nos acompañaron y seguimos trabajando de la mano. Nos han entregado insumos tecnológicos, nos están asesorando en seguridad. Es porque confían y trabajan en este Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, antes de terminar, por favor, se está planteando ya, es un tema que está saliendo a debate, la eliminación de la tabla de consumo de drogas. ¿Cuál es la posición desde el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo puede esto influir ya en el sistema de justicia? Porque tiene influencia esto, y usted lo conoce, en varios sectores, también en el tema de la seguridad, obviamente, pero en lo que le compete a usted en el sector justicia, ¿cuál es la posición de ustedes? El día de ayer en la mañana estuvimos acudiendo a la Asamblea Nacional, invitados por este grupo parlamentario anticorrupción que tiene esta iniciativa, y hemos dicho dos cosas claras. Hay dos tablas, mal llamadas tablas, que son resoluciones. La una que permite portar para su consumo, para el consumo personal de quien ha incurrido en ese tipo de drogas, y otra tabla que orienta a los jueces para la gradación de las penas que tengan proporcionalidad. Nosotros hemos dicho que desde el ámbito jurisdiccional es necesario que los jueces tengan, como efectivamente tienen, un parámetro. No puede a un ciudadano que porta 50 gramos ponérsele la pena igual a un ciudadano que porta media tonelada o varios kilos. Esa es la tabla que hace guía a los jueces o da un parámetro. Y hemos dicho que hay que analizar, que hay que informarnos desde el 2015 hasta el 2022 que se plantea esto. ¿Qué ha pasado en estos 15 años? ¿Ha aumentado el consumo? ¿Ha aumentado el microtráfico? ¿Ha aumentado el tráfico a mediana o gran escala? Eso hay que entender. Y hemos dicho dos cosas fundamentales adicionales. Es una política de salud pública para quienes han incursionado en el tema de las drogas, y tampoco debemos dejar de lado la persecución al crimen organizado y al tráfico de sustancias estupefacientes. Eso no puede perderse. El Estado tiene que seguir en esa línea de combatir el narcotráfico de manera armonizada entre las autoridades y entidades del Estado para hacer frente a este crimen organizado. Y con esto cierro, doctor Murillo. ¿Usted cree que hasta antes de las elecciones podría o debería, más bien, le pregunto su posición personal, el Consejo de Participación Ciudadana, seguramente a través de suplentes, designar ya a su reemplazo? Yo espero que cumplan con su función y designen. Yo estaré al frente del Consejo, como he dicho, hasta ser legalmente reemplazado, porque así lo dispone la sentencia al haberme reconocido como presidente temporal del Consejo de la Judicatura. Yo no puedo dejar en estos momentos a la institución. Yo tengo que hacer frente y asumir la responsabilidad para entregar a quien sea elegido en una transición digna, como debe ser. Haré un informe. Le diré en qué condiciones recibí yo la presidencia, qué proyectos hemos llevado, qué hemos conseguido y qué es lo que falta por hacer. ¿O podría quedarse hasta el 2024? Eso le dejo a lo que corresponde, eso no me toca valorar a mí. Eso le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y a la Corte Nacional enviar la terna o las ternas o lo que corresponda dentro de ese procedimiento. En ese tema yo no tengo nada que opinar. Doctor Murillo, gracias por su tiempo. A usted muchas gracias. Gracias, ha sido el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre varios temas de interés en la función judicial. La primera, la falta de consensos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha dicho el doctor Murillo que él ha cumplido desde este organismo con la necesidad de activar el proceso de designación de quien lo reemplazaría. No obstante, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se han rechazado ya de una u otra forma 4 ternas presentadas por la Corte Nacional de Justicia. Ha dicho que que respalda lo actuado desde el Consejo de la Judicatura para mantener a una función judicial, no obstante de los jueces que han sido cuestionados por algunas de sus decisiones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.